Vivió y floreció en la primera mitad del siglo XX en España, pero fue un hombre intrépido, fue un espíritu audaz, que no vacilaba en comunicar sus verdades. En alguna ocasión platiqué aquí que hubo un incidente en la Universidad de Salamanca, donde él fue rector en 3 ocasiones diferentes, cuando gente muy conservadora, por no decirle retrógrada, algunos falangistas, gente de esa mentalidad reaccionaria, asistieron el 12 de octubre de 1936 a un acto donde estaba presente nada menos que Carmen Polo, la esposa de Francisco Franco. Y uno de los generales más tristemente célebres de aquella reacción que se dio en España y que dominó durante años y que sumió a España en el oscurantismo fue Millán Astray. De repente se rompe el relativo silencio con el grito, con la palabra estentoria de Millán Astray que dice: muera la inteligencia, viva la muerte, muera la inteligencia, viva la muerte. Don Miguel de Unamuno, que ya era un hombre provecto, él mismo sin embargo se llamaba a sí mismo el niño viejo, con el ímpetu propio de un niño, pero con el valor de un hombre entero, dice: está profanando este templo. Y en este templo el rector, que soy yo, es el sumo sacerdote, y no me puedo quedar callado. Millán Astray ha dicho que muera la inteligencia. Él quisiera ver a una España mutilada, quisiera ver a gente espiritualmente mutilada. Él es un mutilado. Quisiera ver a los demás mutilados. Por supuesto que eso provocó la furia de los simpatizantes de Millán Astray, que eran muchos en ese momento, y hay quien dice que hasta hubieran matado a Unamuno si no es porque Carmen Polo, la esposa de Francisco Franco, lo acompaña hasta su casa. Unamuno vivió sus últimos días, unas cuantas semanas, en una suerte de arresto domiciliario. Pero su obra es inmortal. Una de esas obras, por ejemplo, es San Miguel Bueno Mártir, la historia de un sacerdote que vive en un pueblito llamado Valverde de Lucerna, en la provincia de Zamora, y es ejemplo de cristianismo. Es la aplicación del evangelio en el servicio a los demás, en la entrega a la gente, en la práctica del bien. Es un hombre congruente, pero ese sacerdote, después de muerto, que lo quieren beatificar y posteriormente canonizar, nos lo presenta una de las personas que más lo admiró. Obviamente estamos hablando de personajes ficticios, Ángela Carballino. Y Ángela Carballino, después de pintarnos primorosamente, hacer una descripción magistral de este prohombre, de este espíritu excelso, nos dice que descubre que tiene un secreto. El sacerdote, llamado Manuel Bueno, no era creyente. No creía en Dios, no creía en el reino de los cielos como lo predica el catolicismo, no creía en una salvación a la manera cristiana, y sin embargo vivía predicándolo, porque sentía que le hacía bien a la gente, que la gente necesitaba esperanza, que las personas necesitaban apoyo espiritual, y él vivía día tras día entregándose amorosamente en el servicio a los demás. Entonces, el hermano de Ángela Carballino, que se llama Lázaro, que es un descreído que ha estado en las Américas, en el Nuevo Mundo, retorna con ciertos caudales, con un capital respetable. Él es un anticlerical, un comecuras, y sin embargo, paulatinamente, con el contacto con este hombre que es el sacerdote del pueblo, San Manuel Bueno, se transforma. Hay una especie de conversión, y sin embargo, cuando Ángela, muy contenta porque su hermano se ha convertido, dialoga
cara a cara con él, de la manera más sincera, su hermano le dice, no me puedo convertir, yo no creo, como tampoco cree el sacerdote. Sin embargo, él me ha pedido que si amo este pueblo, me entregue al servicio, y si a los demás les hace bien creer que yo creo, yo también creo. Manifiesto que creo. Entonces, es paradójico este hombre llamado Manuel Bueno, como es paradójico Lázaro Carballino, sin embargo, hacen muy bien. ¿Cuál era la convicción de don Miguel de Unamuno? Don Miguel de Unamuno decía, por más que leo los libros de Teodicea, esta palabra Teodicea, en la filosofía escolástica se entiende por Teodicea, dique es justicia, Teodios, es la defensa de un Dios que se supone que es todo amor y todo sabiduría, la coexistencia de ese Dios con un mundo donde hay mucho sufrimiento, incluso de seres inocentes. Y entonces, Unamuno dice, a Dios se acerca cordialmente. De todas las pruebas que los expertos en teodicea o teología natural han aportado, no me convencen. Pero también debo decir que los argumentos de los ateos tampoco me convencen. Yo creo que es legítimo creer que no existe Dios. También es legítimo no creer que existe Dios. Sin embargo, me parece perverso querer que no exista Dios. Yo me acerco cordialmente a Dios, no hay pruebas, no hay argumentos, pero siento que la existencia de Dios le da soporte y le da sentido a la existencia. Se cree en Dios y se crea a Dios. La aspiración de todos los seres humanos es no morir. Todos queremos sobrevivir, pervivir, durar, que no ser un relámpago entre la oscuridad de dos eternidades. Queremos subsistir. Los positivistas, los empiristas, los científicos duros nos hablan de la ley de la conservación de la materia y de la energía. Triste consuelo es ese. A mí no me interesa ese consuelo. Que la materia y la energía se conserven no me consuela. Hay quien habla que uno sobrevive en los hijos y en las futuras generaciones. Tampoco. Yo quiero sobrevivir con mi identidad, con mi personalidad, con mis filias, con mis fobias. Sé que no lo voy a lograr, pero insisto, hagamos que la nada, si es que nos está reservada, sea una injusticia. Peleemos contra el destino, aún sin esperanza de victoria. Y recordemos que la fe en Dios y en la vida nace del amor a Dios y del amor a la vida. ¿Cuál es mi religión? Fui criado en la religión católica. Pues mi religión, a la manera de Jacob, que luego se llamaría Israel, aquel personaje bíblico, consiste en luchar desde el alba hasta el ocaso con Dios, todo el tiempo con Dios. Hay que estar siempre luchando. Estoy convencido que Hegel está equivocado cuando dice que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Yo mejor digo que todo lo vital es antirracional y todo lo racional es antivital. Lo que nos interesa es sentir, es dejarnos llevar por la pasión, sentir hondo. Las palabras de Unamuno. Qué cosa. O sea, él estaba un poco peleado con el tema de la filosofía en sus primeros años como estudiante. Y luego va y estudia filosofía. Sí. Y esto es filosofía pura, ¿no? Sí, es filosofía pura. Obviamente es filosofía que hoy llamaríamos existencialista. En el siglo XIX, cuando él era un mozuelo, pues el existencialismo estaba en cierne. Existía algo muy parecido llamado vitalismo. Ahora, Unamuno leyó mucho a Kierkegaard, tanto que aprendió danés para leer en su lengua natal a Søren Kierkegaard. Y el libro
más precioso desde el punto de vista como tratado filosófico es el sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno. Entonces, sí, hace una filosofía no teorética, no academizante, no especulativa, no discursiva, es una filosofía vital. Pero además era un amante, bueno, de lo poco que yo sé de Unamuno, porque me parece un personaje impresionante, o sea, un hombre dotado de una inteligencia y una capacidad de discernimiento, pero sobre todo de reflexión y de propuesta increíble. Él tiene esta posibilidad como de unir el gusto por el álgebra, por las matemáticas, por la trigonometría, con todo esto que finalmente estamos hablando de abstracciones cuando hablamos de matemáticas y hablamos de todas las operaciones que tienen que ver con estas materias. Y luego estas reflexiones que hace a mí me parece importantísimo. Además me parece importante que él participó como diputado, y en los tiempos que corren, también sería bueno hacer una reflexión, ¿no? ¿Cuál era la concepción que él tenía de política? Y entonces traerlo y compararlo con el momento que, por ejemplo, nosotros estamos viendo específicamente en Coahuila, no los ideales. Y otra duda que tengo es si Unamuno, siendo vasco, bilbaíno, en algún momento dado fue separatista o era españolista. Miguel de Unamuno participó en las Cortes, habló con valentía en distintas ocasiones, tuvo acercamientos cuando todavía no conocía en qué se iba a convertir con el falangismo de Primo de Rivera, que hay que decir, muchos piensan en el falangismo y piensan en Franco, pero Franco fue un oportunista que se montó en el falangismo. Él no fue falangista, tampoco fue un convencido de ese conservadurismo que se dio en España. De hecho, cuando fue diputado en las Cortes, fue diputado por un partido socialista. Esto puede parecer paradójico. Él decía que él separaba, ¿cómo se dice?, radicalmente la actuación política de la convicción espiritual. Y él decía, incluso en este libro que recomiendo mucho, Manuel Bueno y Mártir, Manuel Bueno Mártir, San Manuel Bueno y Mártir, el sacerdote le plantean inquietudes políticas y él dice, en eso no hay que meterse, en eso no hay que meterse, que cada quien actúe en función de sus convicciones. Sí le podía mucho que predominaba la ignorancia, predominaba la superficialidad en el tiempo que le tocó vivir. Él renegaba de aquello. Y en eso se parece al otro gran filósofo, Ortega y Gasset, que hablaba displicentemente del pueblo en la rebelión de las masas. Pues qué maravilla que hayamos tenido oportunidad de escuchar hablar de Unamuno y de recordar que hay un montón de opciones ahí delante de nosotros para ir y acudir a ellos y leer, y que leer tiene que ser un ejercicio que va dosificándose y que va como cualquier otro músculo del cuerpo siendo entrenado para que cada vez vayamos por más retos y más retos que nos demanden a nosotros como lector más participación. Claro. Porque creo que hay en este momento hay mucha lectura pasiva, donde esto que estamos buscando se supone en la vida, que son las emociones, la pasión, no le estamos encontrando en la lectura, y porque somos pasivos, porque no nos involucramos. Que el día que nos conectemos con la lectura, ese día creo que será imposible soltar un libro. Qué maravilla. Profesor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos a Unamuno y sobre todo por traernos su presencia, que para nosotros es muy importante en este espacio. Un placer. Muchísimas gracias. El profesor Antonio Álvarez Mesta estuvo con nosotros.